Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a continuar el desarrollo de nuestro estudio. Ahora un tema que de todos desconocido, el cual el maestro Samael habló muchísimo, reiteradamente. Es acerca de, al final de los tiempos, aquel grupo de la humanidad que por sus cualidades, por sus virtudes, por su trabajo interior, por su sacrificio, es escogido, pues, un pueblo selecto. El Salmo 32 dice algo sobre eso. Bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y se refiere de hecho a este tipo de persona que de hecho es perdonada toda su transgresión o es superada sus pecados. Ahora bien, el venerable maestro Samael es un enviado de la logia blanca o de las jerarquías solares y desciende a la tierra con misiones bien específicas. Y una es la de formar el movimiento gnóstico. Pero él dice que el movimiento gnóstico tiene su centro de gravedad en el absoluto solar, de donde surge la gnosis sagrada de todos los tiempos. Y cuando se refiere a la jerarquía suprema de los Paramartasadyas, al gran Kabir Jesús, como jefe supremo del movimiento gnóstico, se refiere a él cuando le dice: el Señor no tuvo inconveniente alguno en declarar específicamente la misión que se me ha confiado. Primero dijo el ejército, segundo una nueva civilización y tercero una nueva cultura. Y esas son las misiones que tiene el quinto de los 7 que cumplir. Una, pues, de hecho, está en plena formación, concluyó su primera etapa y las otras están por concluirse después, porque él dice, obviamente, estas dos últimas, o sea, la nueva civilización y la nueva cultura, habrán de desarrollarse, como dijo Pedro, el gran hierofante, y bajo cielos nuevos y tierra nueva. Eso viene después. Pero es un trabajo del venerable maestro Samael Aumbró. Ahora, dice él, estamos haciendo el trabajo que nos encomendó el círculo consciente de la humanidad solar de formar el movimiento gnóstico y este será cada vez más poderoso, dice el maestro. El movimiento gnóstico fue necesario fundarlo porque era el instrumento, el portador de la gnosis. La gnosis, que es la raíz del cristianismo y la llama viviente del budismo, decía el maestro, es la ciencia para despertar y para convertirnos en verdaderos sabios e iluminados. Tareas obviamente bien específicas que le encomendaron al venerable maestro. Y dice entonces, la gnosis es la sabiduría de Dios, el conocimiento oculto predestinado para estos tiempos. El mensaje revelador del Padre viene dirigido a la conciencia de cada persona capaz de recibirlo. Y dice, siendo la gnosis un conocimiento iluminado, es natural que no pueda ser experimentado con el razonamiento intelectual. Necesita activar los sentidos internos para su correcta asimilación. Hay condiciones, de hecho, hay condiciones. Que si uno hace el contacto, vean, somos almas privilegiadas con solo tener el contacto con la enseñanza gnóstica, con solo tener el contacto con la obra, con los libros y ponerle atención. Pero otra cosa es, de hecho, experimentar, vivenciar esa enseñanza como propia. Así que el Padre de todo cuanto existe nos advierte a través de él. Dice, ha llegado la hora de reflexionar sobre nuestro propio destino.
Necesitamos difundir la luz de la revolución interior para disipar las tinieblas de este mundo. Es necesario transformarnos internamente para conquistar la auténtica justicia y libertad. Es necesario cimentar las bases psicológicas, sociales y espirituales para crear una nueva cultura. Eso es lo que se trata, ¿no? Una nueva cultura, una nueva civilización más allá de la mente y de la pluralidad psicológica, más allá de todo esto. Un mundo mejor, una sociedad perfecta y divinal, donde brille la verdad, la integridad y la felicidad auténtica. Eso no se conoce en este mundo del ego, ¿no? En el mundo de la pluralidad. Un mundo sin gobierno, ni desigualdad social, dirigida por las jerarquías solares, por maestros resurrectos, cristificados. La humanidad no está preparada para ser dirigida por seres perfectos. La humanidad tal como está, de hecho, no puede vivenciar o vivir o experimentar la dirección sabia de un maestro resurrecto. De hecho, pues a los resurrectos se les ha tratado como criminales. Así es el ego, así es el yo. Y debo recordarles entonces que, aunque se nos olvide, aunque lo olvidamos ya, nuestro sistema solar de Ors se encuentra obviamente dentro, ya al final, en el final de su viaje, en este año sideral, y se encuentra prácticamente 64 años hace que penetró bajo la influencia de Acuario. Al final de los tiempos, la era de Acuario podemos dividirla, dijéramos, para efectos didácticos, ¿no? En tres aspectos, en tres partes. Una es el final de la edad del Kali Yuga o la edad de hierro. De esta es la que estamos en este momento, en la que estamos, dijéramos, por finalizar. Y de esto habrá un pueblo, habrá un grupo de seres terrestres que sean por sus méritos, por sus trabajos, por sus sacrificios y por sus cualidades espirituales, sean elegidos para darles una oportunidad más a seguir trabajando. Y esa formaría la otra etapa, que es la parte de lo que se puede llamar la etapa del pueblo escogido. El maestro habla mucho sobre la isla de Promisión, una isla sagrada que está en el Océano Pacífico al sur. No sé cuál puede ser porque ahorita todas están habitadas, ¿no? Entonces, pero ahí, ¿dónde serán llevados los que son escogidos, los que tienen un nivel de ser superior? Y de este pueblo escogido, siempre en la misma era de Acuario, saldrá la era de luz, la época de luz, que es la edad de oro de la futura raza. La futura raza por Adí en su edad de oro. Es en esa edad de oro, en esa época de la edad de oro, es donde la gnosis brillará con toda su intención, con toda su intensidad, y en donde el maestro Samael se manifestará con toda su luz. Y entonces ahí concluye la era de Acuario. La batalla de Acuario obviamente continuará, pero termina su labor. La labor comenzó al descender a este mundo. Iniciar su trabajo de formación de este movimiento gnóstico y de la formación de lo que le llamaron el Ejército de Salvación Mundial. Obviamente, con la Edad de Oro viene nuevamente el ciclo de movimiento del sistema solar, más bien de las Pléyades, alrededor del cinturón zodiacal, de esta gran matriz zodiacal. Es, dijéramos, el útero zodiacal donde se mueve este juego de mundos, este septenario de mundos. Así que, bueno, interesante, estamos al final de la edad del Kali Yuga y obviamente lo que viene es lo que está sucediendo, un sacrificio que es necesario.
y así sea para que se transforme. Nos decía el venerable que el sacrificio es indispensable para transformar una fuerza inferior en algo distinto, en algo superior y diferente. Si la tierra no pasara por una gran catástrofe, si no hubiera esa catástrofe, si todo lo que aquí estamos diciendo resultaría falso, entonces la tierra toda, y dentro de poco tiempo, dice, estaría convertida en una nueva luna, es decir, en un cadáver. Si la desintegración moral, ética, espiritual y la degeneración con la que vamos no tuviera un fin, terminaría definitivamente esto convertido en un cadáver. Dije, las especies marinas morirán por contaminación, la humanidad entera desaparecería por contaminación y por hambre. Entonces lo que estamos viviendo en estos tiempos, dolorosamente debemos de admitirlo, es natural. Y fue advertido con todos los detalles desde 1954 para acá. Fue advertido y el movimiento gnóstico fuimos los principales receptores de esas advertencias. Y nos dice el venerable, reflexionad en esto, profundizad ciertamente esto que estoy diciendo. Tiene un viso de tragedia, pero es que no quiero, dice, desaprovechar ni un instante para llamaros la atención, ni un instante. Y entonces las escenas y los escenarios a los cuales nosotros estamos viviendo, estamos siendo testigos, son parte de esto, ¿no? Son parte de esto. Tan natural como que el sol sale en la mañana y se oculta en la tarde. Ya fue dicho, fuimos advertidos desde los principios de esta humanidad. Todos los profetas, todos los avataras, todos hablaron de esto. No hay nada nuevo. Así pues, dice que es necesario que viváis en estado de alerta, sobre todo en estos tiempos difíciles. En el mundo de las causas naturales pude vivenciar ese futuro que le aguarda a nuestro planeta Tierra. Lo que vi realmente fue espantoso, porque lo que hemos vivido hasta ahorita no es nada comparado con lo que viene. Ya nosotros hemos hablado ampliamente, hemos hablado sobre esto. La hecatombe atómica no la podemos evitar. Y obviamente eliminará millones, miles de millones de seres humanos. Y el resto que quede con vida tendrá que luchar extraordinariamente para sostener su cuerpo en condiciones muy, pero muy difíciles. Y por eso el maestro insistía en la necesidad de formar eso, porque a eso lo habían mandado, ¿no? La misión de él, entregar la gnosis, sacar en este movimiento gnosis, sacar una élite, sacar un grupo de personas selectas que vibraran, armoniosamente con esa enseñanza y que buscaran entonces la vivencia directa de esa enseñanza. Y a eso le llamaron Ejército de Salvación Mundial. Por eso decía él, formemos el Ejército de Salvación Mundial. Cooperemos para el bien común, que es una característica. Me parece que todos unidos podemos trabajar en la gran obra del Padre. Así hablaba el quinto de los 7. Así habló siempre directamente el arcángel Samael a Umbro. Y develaba su gran misión de la batalla de Acuario, lo que tenía que hacer. Primero, el ejército. Segundo, una nueva civilización. Tercero, una nueva cultura. Y Hueva decía, obviamente, estas dos últimas fases de la misión habrán de desarrollarse, como dijera Pedro el hierofante, apóstol del Señor, bajo cielos nuevos y tierras nuevas, después de la gran catástrofe. Viene la nueva cultura y la nueva civilización. Ahora, mis queridos hermanos,
se me ocurre decirle fratellos, como dicen nuestros hermanos italianos, nuestros queridos fratellos. Vean, para ser miembro de una sociedad con una cultura totalmente diferente, nosotros tenemos que prepararnos internamente, culturalmente, de una forma tal que podamos insertarnos en una sociedad diferente, en una sociedad con características divinales, en donde no existen fronteras, ni lo mío ni lo tuyo, sino que todo es común. Es algo extraordinario. Estamos hablando que lo pueden cumplir las tribus primitivas del África, ¿no? ¿No? Viven en base a un comunismo primitivo, sin ninguna teoría, sin ninguna filosofía, pero así existen. ¿Cuál es el problema de nuestra humanidad? ¿Cuál es el problema de la Tierra, de la humanidad terrestre? La densidad, el poder que ha alcanzado el yo psicológico. Hermanos, el yo se ha desarrollado espantosamente. La maldad y la perversidad del ego ha llegado ya hasta el cielo. Y el ego lo tenemos nosotros y somos nosotros mismos. Está en nuestra psique. Proyecta este mundo. Desde el interior lo proyecta. Y proyecta entonces la cultura o la incultura. Proyecta entonces los crímenes atroces que se ven en estos tiempos. Proyecta la degeneración total, la pérdida de los valores éticos, morales y espirituales. Ese es el ego. Y eso somos nosotros. Y por ello los habitantes de la tierra son anormales, dice el maestro. Tienen una psique subjetiva, incoherente, imprecisa. El yo psicológico proyecta sus sueños y fantasías en el mundo exterior. La condición psíquica crea la ilusión colectiva de la vida. Tomamos las formas o proyecciones mentales como realidad. Esto es lo que hay que corregir psicológicamente en nosotros para hacer del ejército, para aspirar a ser de ese ejército. Y vivimos bajo una falsa percepción de la realidad, que no tiene nada que ver con lo que existe realmente en el universo sideral. Así pues, la tarea es enorme para cada uno de nosotros. El venerable maestro cumplió su tarea, cumplió su misión. El venerable maestro entonces vino y nos entregó y nos develó todo y nos advirtió todo. Ahora está en cada uno de nosotros. Sí podemos entonces aspirar a ser parte de este ejército. Escribió en las sendas obras como Psicología Revolucionaria, por ejemplo. Y para vivir en una nueva cultura y en una nueva civilización escribió sus obras sociales, la doctrina social. Escribió obras como Educación Fundamental, El Cristo Social, la transformación social de la humanidad y otros. De hecho son modelos de una sociedad diferente. Psicología Revolucionaria, San Agustín decía, el patriarca gnóstico hablando del trabajo sobre sí mismo, dijo, debes vaciarte de aquello con lo que está lleno, para que pueda ser llenado de aquello de lo que está vacío. Debemos vaciarnos del ego, de la pluralidad, de la maldad, del odio, etcétera, etcétera. De la envidia, de la codicia, de la lujuria, de los celos, del orgullo. Vaciarnos de eso para que lo llenen las virtudes de eso que no tenemos nada. Y así nos vamos preparando para una nueva sociedad, para una nueva cultura. Esta es la perfección de un hombre, descubrir sus propias imperfecciones. Ese es el trabajo que hay que hacer. A eso el maestro Samael le llama trabajo sobre sí mismo. Lo dice 1000 veces, 10,000 veces lo reitera en sus obras. La base de la psicología revolucionaria, de la gran rebelión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo comenzar ese trabajo de transformación de nosotros? Estamos haciendo esta plática porque no es nada nuevo, estamos, dijéramos, haciendo un recordatorio.
Y decimos, ante todo es necesario saber por dónde hemos de empezar a trabajar sobre sí mismos. ¿Sí? Tenemos que saber realmente qué somos. Urge saber cuál es el estado psicológico en que nos encontramos. Necesitamos conocer la doctrina de los muchos, la doctrina de la pluralidad de los yoes. Obviamente cambiamos a cada instante. En un momento pensamos una cosa y en otro momento pensamos en otra cosa totalmente diferente. Eso cada uno de nosotros lo puede comprobar. Si dirige la atención hacia su interior, si entonces se detiene en determinado momento y empieza a observar y las causas de su comportamiento voluble, las causas de su pluralidad psicológica y cómo proyecta entonces estos pensamientos negativos hacia el exterior y proyecta un mundo de este tipo. Las guerras no van a parar mientras haya dentro de la humanidad misma esos elementos que producen guerra. Nunca se va a detener esto hasta que el yo definitivamente sea eliminado, y por eso, como no se puede, no se debe hacer, como no podemos hacerlo de manera consciente y voluntaria, la humanidad no puede hacer eso. Entonces vienen las catástrofes, son una necesidad, urge que se haga para que se transforme la maldad. Pero mientras tanto, cada uno de nosotros puede entonces evocar dentro de sí mismo, estudiar la revolución de la dialéctica, estudiar los métodos y las claves que el maestro da, obtener y lograr entonces establecer el silencio y la quietud de su mente para que su conciencia despierte. Porque quien habla y el bullicio que tenemos en la mente es el ego, es el enemigo secreto, son las tinieblas. Y detrás de la barrera del silencio y de la quietud profunda de la mente está la divinidad, está la verdad. Hermanos, así está escrito en los libros del Maestro. Y así lo han dicho todos los mensajeros anteriores. La conciencia despierta, pues, nos permitirá experimentar en forma directa la realidad. Vivimos en un mundo ilusorio, vivimos en un mundo de maya, en un mundo aparente. Solo la conciencia despierta va entonces en determinado momento poder experimentar lo que es real. ¿Y cuando tenemos la conciencia? Cuando vamos a la sala de meditación o donde sea y nos establecemos un ratito, segundos siquiera, sin pensar. Acuérdense que la manera más elevada de pensar es no pensar. Aprendamos a no pensar y más profundamente a guardar silencio con la lengua psicológica. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya una experimentación directa de la conciencia, para que los valores de la conciencia y los átomos de la conciencia se vayan activando. Y así crear dentro de nosotros una cultura diferente. ¿Entiende? Una cultura, una psicología diferente, una psicología revolucionaria y una ética revolucionaria que nos permita aspirar a una sociedad mejor, a un mundo mejor. ¿Por qué fracasan las revoluciones en la tierra aquí? Porque las hace el ego. Le voy a meter un poquito porque vamos a entrar al espíritu social. Porque las hace el ego. La corrupción tiene una raíz psicológica y no ideológica. No es cuestión de color de banderas ni color de camisa. Su raíz es psíquica. Está en un yo, en el ego. Entonces, independientemente del color que sea la camisa o de la bandera, ahí va. Si no se transforma a sí mismo, si no hay transformación interna, no puedo prepararme para una sociedad ideal, aunque a la hora de las consignas eso sea lo que yo grite.
Dice el maestro, ¿quiénes habrán de formar ese pueblo selecto? Esos que se eligen a sí mismos, esos que se transforman a sí mismos, que se preparan para una sociedad ideal. Dice, ese pueblo selecto estará formado por aquellos que se autoexploren a sí mismos, por aquellos que luchen contra sí mismos, por aquellos que acaben con el culto al ego, al mí mismo, al sí mismo. Y ahí está la respuesta. No se trata de banderas y de partidos. No se trata de eso. Se trata de la transformación interna. Y si el individuo no se transformó, no puede transformar la sociedad. Siempre será. Siempre. Esa es la respuesta a lo que ha ocurrido. Nosotros lo hemos vivido en El Salvador. Ese pueblo selecto estará formado por hombres y mujeres de buena voluntad, por gentes de verdad dispuestos a transformarse radicalmente, Si yo no estoy dispuesto a transformarme radicalmente, seré lo mismo. Yo les contaba la vez pasada que hace años me llegaron, pues ahí donde yo estaba, un grupo de muchachos jóvenes a pedirme permiso para sacar firmas e ir a inscribir el POSCLA y formar el partido Obrero Social Cristiano Latinoamericano, y cuyo fundador se autodenomina el maestro Samael, él como fundador del partido. Y yo le dije, no. Entonces, como le dije, no, me pegaron una de esas buenas, ¿no? Sabemos pegar aquí en El Salvador. Pero es que con todo y el ego, sin practicar, sin saber meditar, sin autoobservarse, sin tratar de corregirse a sí mismo, ¿qué van a ir a hacer? Lo mismo que hacen los demás, con un nombre diferente. Primero se transforma el individuo para luego transformar a la humanidad. Y no sobre base de gritos y políticas, sino por ejemplos, por su vida, por el ejemplo de su propia vida. Y si aquellos que perciben el reino de Dios en sí mismos, cuya religiosidad es completamente científica, altamente filosófica y profundamente artística, que buscan a la seidad, a lo divinal dentro de sí mismos, aquí y ahora. Eso es transformarse a sí mismo. Eso de hecho nos puede llevar por ese camino de la transformación interior. Continúa reiteradamente, aquellos que trabajen sobre sí mismos, aquellos que sepan aprovechar la oportunidad que se les está brindando, a que aprendan a meditar para comprender sus errores y se transformen a sí mismos. Dice, aquellos que por sus méritos no perezcan en la gran tragedia, serán salvados. Estamos hablando de lo que estamos por vivir, lo que se está por vivir. Serán salvados. No me refiero a la salvación meramente física, sino también a la espiritual. Tendrán oportunidad de continuar su trabajo en otro lugar. En otro lugar. Pero eso hay que ganarlo, hermano. Eso hay que ganarlo. ¿Con qué? Con trabajo interior. Con trabajo sobre sí mismo. Bueno, y otras características. Dice, la primera fase de la labor es la difusión. Terminada la labor de difusión, los hermanos encargados de esta labor nos retiraremos al silencio y a la meditación hasta que fermente la levadura, hasta que llegue la época. Eso dijo el maestro Samael. En eso está, esperando a ver si fermenta la levadura, esperando a ver qué surge de este movimiento. ¿Verdad? Eso es lo que busca. Y momentos antes de la catástrofe sabremos quiénes son aquellos que han trabajado sobre sí mismos. Eso es lo necesario. No es otra cosa. Señores, hermanos, no ha dicho aquellos que estén con fulano de tal y que se reúnan bajo tales siglas. No ha dicho aquellos que estén allí alrededor de un fulano que tomó café con los maestros. No dice que trabajen sobre sí mismos, independientemente de donde esté. Trabaje sobre sí mismos.
Lo que quieren es una persona diferente, un modelo de humanidad diferente. ¿Me entienden? Un verdadero gnóstico, en el sentido más trascendental de la palabra. Esos que sobre sí mismos hayan trabajado, esos que se hayan transformado serán seleccionados secretamente y llevados a cierto lugar antes de la catástrofe final. Desde allí contemplaremos el duelo del fuego y del agua durante siglos, muchos siglos. Maestro habla, allí tendrán un cuerpo, nuevamente otro cuerpo, y seguirán trabajando sobre sí mismos. Esa es la idea. En mi caso personal, dice el venerable, me he preocupado de estos dos aspectos, los problemas humanos orientados a solucionarse por medio de la revolución de la conciencia de una manera dialéctica y los problemas del capital y del trabajo encaminados a solucionarse mediante el POSCLA. Y eso lo dice de él. Y en el libro del famoso POSCLA, él dice, él es el fundador del partido. Muy interesante. Es claro, y yo tengo ideas anti-revolucionarias, ante lo que sea, antidemocráticas. Voy a despreciar ese libro, lo voy a condenar. Pero no debería hacerse así cuando es un programa de gobierno para una sociedad sin ego. Porque solo así se pueden hacer estas reformas. Solo así se puede vivir de esa manera. El Partido Obrero Social Cristiano Latinoamericano tiene su plataforma y escribe entonces sus diferentes obras, la doctrina social del Cristo de Acuario. Lo define Cristo social, la transformación social de la humanidad, en la plataforma del POSCLA, educación fundamental, y también escribe la caridad universal. Escribe ese librito de la caridad universal que le da razón de ser al Instituto de la Caridad Universal que se fundó en su tiempo. ¿Por qué desapareció el Instituto de la Caridad? Porque es el ego también, hermano. Porque entonces el ego vomita sobre lo sagrado, enloda, ensucia lo sagrado. En su doctrina social, el Avatar de Acuario escribe educación fundamental, transformación social de la humanidad, el Cristo social, la caridad universal y la plataforma del Partido Obrero Social Cristiano Latinoamericano. Oh, ahí está. Para una sociedad ideal. Define entonces esos trabajos como parte de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social del movimiento gnóstico o de la gnosis, su aspecto social, está en esos libros. La doctrina social de la Iglesia es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política, económica, cultural, ecológica y de relaciones humanas basado en el Evangelio crístico. Considerar al otro redunda en nuestro propio respeto. Es el reflejo de quienes somos, que tan valioso es nuestro propio sentido ético. Nos permite construir una sociedad altruista, equitativa, noble y fuerte, la cual gracias al tejido social que la conforma constituye el mejor ejemplo de desarrollo. Y me quiero referir brevemente en esta diapositiva a lo que es este libro. El Cristo social es más que una denuncia del comunismo y del capitalismo. En él se encuentran los principios y valores que deben gobernar una sociedad justa. Estos se fundamentan en la política consciente que será aplicada por los gobernadores iluminados de la futura humanidad por dioses. No es ahorita. En este libro hay psicología revolucionaria, ética revolucionaria y política revolucionaria. Necesitamos crear la verdadera democracia y esto solo es posible basado en un cristianismo dinámico, en un cristianismo dialéctico. Si habla el maestro en ese libro, una maravilla, ¿no? Maravilla el libro. Pero hay que estar preparado, maduro filosóficamente, éticamente, psicológicamente y espiritualmente. Y concebir hacia dónde se dirige esta humanidad.
Hicieron nosotros en nuestros grupos cuando hacemos entre todos, como decimos aquí en buen salvadoreño, entre comillas, la cabuda para pagar nuestros locales, para pagar todo. Estamos haciendo un ejercicio de vida colectiva, un ejercicio de bienestar común para todos. Cuando buscamos entonces cómo mejorar las condiciones de nuestros colonias, para que haya mejor comodidad para todos y para todos los que vengan, estamos pensando en el bien común y no solo en el bienestar muy egoísta de nosotros mismos. Es un ejercicio, hermano. Es un ejercicio muy interesante. ¿Por qué? Porque la sociedad humana, de hecho, es la extensión del individuo. Y de aquí entonces nosotros cambiamos. Y antes de pensar en nuestro bienestar egoísta, también pensamos en el bienestar de todos. Vamos por el buen camino. Si queremos realmente un cambio radical, dice, si queremos un mundo mejor, necesitamos cambiar individualmente, cambiar dentro de nosotros mismos, alterar dentro de nuestra propia individualidad los abominables factores que en el mundo producen miseria y dolor. Es el ego, ¿no? Yo. Recordemos que la masa es una suma de individuos. Si cada individuo cambia, la masa cambiará inevitablemente. Por eso le digo, llega fulano de tal que prometió cosas muy lindas en su campaña. Y yo me invento y digo que voy a hacer cosas maravillosas. Pero ese es un ego, un yo. Promete el yo eso porque quiere llegar al poder. Pero ese yo cuando ya está en el poder es sustituido por otros yoes que no les interesa mucho lo que ha prometido y empiezan a hacer otras cosas. Eso es normal. Así es este mundo. De eso no se puede juzgar ni condenar a nadie. Así somos nosotros. Si queremos realmente cumplir con esa palabra y esas promesas, debemos transformarnos internamente. Transformarnos internamente. La idea del movimiento gnóstico es eso. Dice, el movimiento gnóstico encabeza una gran revolución espiritual. Estamos iniciando una nueva civilización y una nueva cultura, donde la cooperación sustituye a la cruel competencia. Eso solo es posible si cada uno de sus miembros trabaja sobre sí mismos. Y hace el movimiento. Trabajando intensamente sobre sí mismos, nos transformaremos individualmente, preparándonos para vivir en una sociedad avanzada, en un mundo mejor, con principios espirituales superiores. Ahora sabrán ustedes por qué les dije a estos muchachos que no. ¿Hace qué? 35 años tal vez, 30 años. ¿Qué íbamos a hacer? Y ahorita no hemos hecho mayor cosa por transformarnos. Haríamos lo mismo. Ya yo en una plataforma ahí y en las fotos ahí pidiendo poder, ¿para qué? Para tener acceso a, miren, lo que más se necesita, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es aprender a vivir, como dice el maestro Samael, con ahínsa. El ahínsa está realmente inspirado por el amor universal. Ahínsa es, pues, el renunciamiento a toda intención de muerte o daño ocasionado por la violencia. Ahínsa es lo contrario del egoísmo. Ahínsa es el altruismo, amor absoluto. Ahínsa es recta acción. El ahínsa debe ser, dice el maestro, fundamento del diario vivir en la oficina, en el taller, en el campo, en el hogar, en la calle, etc. Debemos vivir la doctrina de la no violencia. Pero eso significa una transformación interna de cada uno de los seres y de la sociedad misma. Digo, uno solo pues, no lo puede lograr. Los evangelios hablaron mucho sobre estas medidas. Y decía, haced vosotros con los demás hombres todo lo que deseáis que hagan ellos con vosotros, porque esta es la suma de la ley y de los profetas. Está hablando de esa preparación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso es posible hacerlo cuando hay una transformación interna de cada uno. ¿Ya?
El maestro hablaba mucho del Mahatma Gandhi, mucho, su filosofía y su forma de vida. Y dije, lo económico, lo político y lo social pueden ser transformados mediante fórmulas revolucionarias a condición de tener como base una ética de nuevo tipo. Ahimsa es no violencia en pensamiento, palabra y obra. El ahimsa es respeto a las ideas ajenas, respeto a todas las religiones, escuelas, sectas, organizaciones, etc. Por eso es que si en este momento, así como estamos con el ego vivo, nos llevan a una sociedad, a un mundo donde existe una sociedad diferente, una sociedad sin ego, una sociedad espiritualmente más elevada, nosotros nos sentiríamos demasiado extraños si no nos preparamos para eso, si no estamos preparados para eso. No podemos concebir, dije, una sociedad sin gobierno mientras el individuo no sepa gobernarse a sí mismo. La suprema aspiración democrática es un mundo sin gobierno, dice el venerable. No podemos concebir inteligentemente una sociedad perfecta, dueña de sus propios destinos, si el individuo no es perfecto y dueño de sus propios destinos. No podemos concebir una sociedad sin gobiernos mientras el individuo no sepa gobernarse a sí mismo. Ahora sabrán ustedes por qué el garrote y la represión se vuelve necesaria cuando el ego definitivamente está en las calles y haciendo todo su libertinaje y sus maldades. Pero cuando eso no existe, no se necesita de la gendarmería, no se necesita entonces de la represión, porque del corazón de cada una de las personas surge solamente el bien, el anhelo de servir. Por eso decía Lao Tse, el gran maestro, si el Tao reinara en el mundo, es decir, si Dios reinara en nuestro corazón y estuviera en el mundo, el pueblo sin gobierno por sí mismo se ordenaría con equidad. Nadie le robaría al otro, nadie le quitaría el pan que le corresponde. Todo estaría en orden. Si Dios, que es el Tao, reinara en nuestro corazón y estuviéramos despiertos o iluminados. No podemos entonces, por eso a los que son llevados a los planetas, son escogidas las personas que son llevadas a los otros planetas del sistema solar, donde no hay gobierno, donde hay una verdadera teocracia. La dirigen los seres divinos, la dirigen los maestros de la luz. El ejemplo de Venus que habla el maestro Samad. Dice, en Venus no hay gobiernos ni patria. Todo el planeta es la patria y solo los sabios dirigen y aconsejan. En Venus no existen religiones y que cada ciudadano se comporta en la calle como si estuviese en un templo, porque están conscientes de que son un templo. Cada persona en Venus considera que el templo está dentro de nosotros mismos. Tenemos que prepararnos, ¿no? Psíquica y espiritualmente para vivir en un lugar así. En Venus todo es de todos y toda la familia venusina es una gran familia. Los niños nacen en salas especiales de maternidad y se educan y levantan en hogares colectivos. Cuando un niño nace, es marcado en un pie y esa marca indica su origen y facultades espirituales a desarrollar. También dice, en estas condiciones la familia particular no existe. Todos en Venus son una sola familia, única. Ahí no hay hambre, ni guerra, ni clases sociales. Ahí solo reina la sabiduría y el amor. Los gnósticos deben desarrollar la telepatía. Los gnósticos deben salir a los campos, a los bosques más profundos y allí en paz y profunda meditación comunicarse telepáticamente con los venusinos o con los mercurianos o marcianos y rogarles lo lleven a Venus, a Marte o a Mercurio.
Pues hay que rogarle, pero como dicen, a Dios rogando y al mazo dando, hay que hacer trabajo por transformarnos y ganarnos ese puesto. El sistema para comunicarnos con estos hombres ángeles es la telepatía. El movimiento gnóstico tiene formidables sistemas para desarrollar la telepatía, dice el maestro Samuel. Es pues que nosotros tenemos que hacer lo necesario y lo humanamente posible para cumplir con el deber parlok del ser, como le llamó el maestro Samuel. Colaborar con el sol para despertar la conciencia y regresar al Padre, a su hogar celestial de donde un día el alma salió. Nuestras almas no son de este mundo. Si quieren, voy a decir una palabra que a todo el mundo le gusta o le altera la psique. Nuestras almas no son de la tierra, es decir, son extraterrestres. El ego es de aquí y el cuerpo, pero nuestras almas no. Deben buscar su hogar celestial, deben buscar su patria. La gnosis, pues, que es un funcionalismo muy natural de la conciencia, es el conocimiento iluminado de los misterios divinos. Eso nos va a llevar hacia nuestro hogar, hacia nuestra casa, hacia nuestro origen. Somos inmigrantes. Las almas nuestras son eso. Y deben de regresar hacia su hogar. Es obvio que nosotros necesitamos mucho, pero mucho trabajo que hacer. Necesitamos la ayuda de nuestros maestros. Pedirles, orarles, suplicarles que tengan piedad y que nos ayuden a seguir adelante. Pero hoy el instructor debe aprender a meditar y concentrarse en su maestro para recibir de él sus santos preceptos. Mantener la percepción continua es indispensable para el trabajo misional. Indispensable, hermano, para que no nos perdamos, para que no se desarrolle el fariseo interior, para controlar nuestra propia soberbia, la autoimportancia y el orgullo, la arrogancia que surge internamente, que nos pierde y nos hace sentir que somos nosotros ya grandes iguales o colegas de los maestros. Es importante hacer eso para que no nos pase como le pasó a Odiseo, y cuando la narra la mitología de la época homérica, lleno de soberbia y de arrogancia, retaba a los dioses porque había vencido en Troya. Entonces esta mitología, su castigo se diseñó como una lección de humildad. Poseidón declara que el hombre no es nada sin los dioses y nosotros no somos nada sin los maestros. Nosotros no somos nada sin nuestro padre y nuestra madre. Ténganlo por siempre, presente siempre. Y que la arrogancia y la soberbia de Odiseo fueron la causa de haber sido confundido y extraviado en su viaje de regreso a Ítaca. 10 años perdidos, y perdió su tripulación, perdió su barco. Le machacaron el orgullo y la soberbia. Lo redujo Poseidón a la mínima expresión para regresarlo a su reino. Eso nos puede pasar a nosotros también. Puede pasar. Si nosotros dejamos de meditar en nuestro gurú, dejamos de buscar a nuestro gurú, a nuestro Padre. Acuérdense que no somos nada sin los dioses. No somos nada. Eso es bien importante tenerlo presente. ¿Para qué? Para que con su mismo trabajo se seleccionen a sí mismos. Trabajan sobre sí mismos, cooperan para lograr el bienestar común y anhelan vivir en un mundo mejor, en una sociedad justa, en una nueva cultura libre del yo psicológico. Esas son aspiraciones verdaderamente gnósticas. Esa es la razón por la cual el Maestro descendió para educarnos de una manera diferente, para prepararnos a través de la luz para una nueva cultura y una nueva civilización. Tomen todas estas palabras, mis queridos hermanos y hermanas, como pues un recordatorio que necesitamos irlo haciendo
para que todo lo que está ocurriendo lo enmarquemos en el espacio natural de todo lo que fue, de lo que se nos advirtió que había de venir. Hasta ahí mis palabras y alguna pregunta, con gusto vamos a responder.